Bueno, la idea de esta clase es hablar del ciclo cardíaco. Ya recordarán que en la clase pasada vimos los componentes del sistema circulatorio dado por los vasos sanguíneos, la sangre y una bomba que es el corazón, y que esos flujos estaban regidos por ciertos principios físicos, pero en términos generales podemos decir que la sangre fluye a través de un tubo, esos tubos son las arterias, y que justamente lo que genera la fuerza necesaria para que se produzca el movimiento de la sangre de manera cíclica es el corazón. Como esa actividad cardíaca es cíclica, hablamos de un ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, repasando el sistema circulatorio en términos generales, habíamos dicho que la circulación constaba de dos bombas, una bomba cardíaca derecha y una bomba cardíaca izquierda. Como recordarán, la aurícula derecha recibe el retorno venoso sistémico desoxigenado de las venas cavas, superior e inferior, mientras que la aurícula izquierda lo que hace es recibir la sangre oxigenada de los pulmones a través de la circulación pulmonar. Las válvulas de acceso a los ventrículos se denominan válvulas auriculoventriculares y permiten que la sangre fluya solamente en una dirección, desde las aurículas a los ventrículos. Las válvulas que están localizadas entre aurícula derecha y ventrículo derecho se denomina válvula tricúspide, mientras que la válvula entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se denomina válvula mitral. Las válvulas de salida de los ventrículos se denominan válvulas semilunares, y estas permiten también que la sangre fluya en una sola dirección, siguiendo de vuelta la ley de presión, y va desde cada ventrículo a un gran vaso de salida. En el caso del ventrículo derecho corresponde a la válvula pulmonar, que sale a través de la arteria pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica a la arteria aorta. Entonces, vamos a ver que las válvulas cardíacas se van a abrir de manera pasiva cuando la presión en la cavidad anterior a la válvula supera a la posterior, y se cierra pasivamente cuando la presión en la cavidad posterior a la válvula supera a la anterior, es decir, que se abren y se cierran siguiendo gradientes de presión. Ahora, ¿cómo definimos el ciclo cardíaco? Como la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. Y vamos a ver que por una frecuencia cardíaca promedio de unos 75 latidos por minuto, la duración del ciclo es de 0,8 segundos. O sea que todo esto que vamos a describir hoy ocurre en menos de un segundo. Entonces, repasando los principios físicos o principios básicos que rigen el flujo sanguíneo, podemos decir que la sangre fluye desde la cavidad de mayor presión hacia la cavidad que tiene una menor presión. En este caso, de aurícula a ventrícula. Por otro lado, cuando se produce la contracción, se incrementa la presión, y por el contrario, cuando hay relajación, la presión disminuye. Asimismo, como dijimos, las válvulas se abren y se cierran siguiendo gradientes de presión. Entonces, vamos a ver este video para graficar lo que recién mencionamos. Blood flows from higher to lower pressure. Contraction increases the pressure within a chamber, while relaxation lowers the pressure. AV valves open when atrial pressures are higher than ventricular pressures, and close when the pressure gradient is reversed. Similarly, semilunar valves open when ventricular pressures are higher than aortic pulmonary pressures, and close when the reverse is true. Bien, entonces recuerden que la apertura y cierre de las válvulas es en función de gradientes de presión, y que el movimiento o el flujo de sangre se produce también en base a gradientes de presión. Que la contracción incrementa la presión, mientras que la relajación la disminuye dentro de la cavidad. Entonces, como dijimos, es el conjunto de eventos mecánicos que siguen a los fenómenos eléctricos. Cuando hablamos de fenómenos eléctricos nos referimos al registro que se obtiene en el electrocardiograma, como vamos a ver luego. Los fenómenos mecánicos se refieren a la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Hablamos de fenómenos hemodinámicos, ya que se generan gradientes de presión, y en base a esos gradientes de presión se va a generar un flujo
un flujo de sangre, y por otro lado fenómenos sonoros que están representados por los ruidos cardíacos, y vamos a ver lo que esos ruidos cardíacos representan. Entonces, de manera esquemática se divide al ciclo cardíaco en sístole y diástole, y vamos a ver que a su vez cada una de estas fases consta de subfases. La sístole comprende la fase de contracción isovolumétrica y el periodo eyectivo, mientras que la diástole o relajación comprende la relajación isovolumétrica o fase isovolumétrica diastólica y una fase de llenado que comprende una fase de llenado rápida, una fase de llenado lenta y finalmente la contracción auricular. Entonces, si tuviéramos que graficar el ciclo cardíaco, que es la secuencia de eventos que ocurren durante un latido cardíaco completo, lo dividimos en sístole o contracción y fase diastólica o de relajación. Como dijimos recién, el ciclo cardíaco normal dura menos de un segundo, ¿sí? Para una duración tipo de unos 75 latidos por minuto podríamos decir que el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos o 800 milisegundos. Si tuviéramos que esquematizar cómo están divididos la duración del ciclo cardíaco, prácticamente la mayor cantidad del tiempo corresponde a la diástole, 0,50 segundos corresponden a la diástole, mientras que 0,3 está representado por la sístole, y en caso de que haya taquicardia, la disminución del ciclo cardíaco es a expensas fundamentalmente de la diástole. Vamos a ver a su vez cada una de las subetapas cuánto representa del ciclo cardíaco. La fase de contracción ventricular isovolumétrica, 0,05 segundos, la fase de expulsión rápida, 0,09 segundos, la fase de expulsión lenta, 0,13 segundos, mientras que, como dijimos, la diástole comprende la mayor cantidad del ciclo cardíaco, subdividida a su vez en fase de relajación ventricular isovolumétrica, de 0,12 segundos, una fase de llenado rápida, 0,11 segundos, una fase de llenado lento o diastasis, 0,19 segundos, y finalmente la contracción o patada auricular de 0,11 segundos. Entonces, dijimos que la sangre fluye siguiendo gradientes de presión, y para eso es importante recordar que esto que vamos a describir del ciclo cardíaco se produce de manera simultánea en el lado derecho y en el lado izquierdo del corazón. La diferencia radica en las cifras o los valores de presión que manejan ambas cavidades, por eso hablamos de una circulación mayor o de alta presión y una circulación menor o de baja presión. Entonces, los valores a nivel de la aorta, tenemos que la presión sistólica es menos de 140 milímetros de mercurio, la presión diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. A nivel de la aurícula izquierda, la presión es de 0 a 12 milímetros de mercurio, mientras que en el ventrículo izquierdo la presión sistólica va a estar menos de 140 milímetros de mercurio, y la presión diastólica en el ventrículo izquierdo de 0 a 10 milímetros de mercurio. Fíjense, en el otro extremo tenemos las cavidades derechas, la presión a nivel de la arteria pulmonar sistólica va a estar menos de 30 versus los 140 que se manejan a nivel de la aorta, la presión diastólica de la arteria pulmonar menos de 10 milímetros de mercurio, a nivel de la aurícula derecha de 0 a 8 milímetros de mercurio, y en el ventrículo derecho tenemos una presión sistólica menor a 30 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 0 a 8 milímetros de mercurio. Según la bibliografía van a encontrar alguna diferencia, nadie les va a preguntar estrictamente la cifra, que pueda diferir en 2-3 milímetros de mercurio, pero sí es importante que manejen el concepto de presiones del lado derecho y del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Este gráfico es sacado del Boron, pero van a encontrar en las distintas literaturas ciertas discrepancias que son mínimas, pero los valores conceptuales se mantienen. Entonces, la idea ahora es ver qué es lo que sucede en el ciclo cardíaco. Como dijimos, hay eventos que son mecánicos, eventos sonoros y eventos hemodinámicos. Entonces, de vuelta, dividimos el ciclo cardíaco en sístole y diástole, ¿sí? ¿Cuáles son los fenómenos que marcan el inicio de cada una de estas fases? Vamos a ver, en el caso de la fase 1, que es la fase de llenado, tenemos una fase de llenado ventricular rápido, una fase de disminución del llenado ventricular o diastasis, y la contracción auricular o llenado ventricular adicional, que corresponde a la diástole, y coincide con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral.
Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de contracción ventricular isovolumétrica. Ya vamos a ver si habla de isovolumétrica porque se mantiene igual volumen, y esto sucede porque todas las válvulas en este momento están cerradas, por lo tanto va a haber un incremento de la presión sin variación del volumen. Esto corresponde a la sístole, bien, y desde el punto de vista del acontecimiento valvular vamos a tener las válvulas auriculoventriculares cerradas. La tercera fase corresponde al periodo eyectivo, con sus dos subetapas, eyección ventricular rápida y eyección ventricular reducida. En este momento lo que se produce es la apertura de las válvulas semilunares, pulmonar y aórtica, y finalmente la cuarta fase, que corresponde a la diástole, que es la relajación ventricular isovolumétrica. De vuelta, acá no hay variación en el volumen, porque todas las válvulas se encuentran cerradas, en este caso las válvulas semilunares. Entonces, cuando se grafica lo que es el ciclo cardíaco, van a encontrar que tenemos, por un lado, las curvas de presión que se producen en cada una de las cavidades, a nivel de la aorta, a nivel del ventrículo y a nivel de la aurícula. De vuelta, esta gráfica es la misma, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. La diferencia radica en los valores de presión, como mencionamos recientemente. Y por otro lado, vamos a tener los cambios en el volumen a nivel del ventrículo. Tenemos entonces la fase 1, como dijimos, se produce el cierre de la válvula auriculoventricular, finaliza la fase 1, luego tenemos la apertura de la válvula semilunar, finaliza la fase 2, la fase 3 se produce finaliza, digamos, por el cierre de la válvula semilunar, y finalmente la cuarta fase por apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la primera fase? Fase 1 de llenado ventricular, que corresponde a la diástole. Lo que vamos a ver es que las aurículas tienen mayor presión que el ventrículo, por lo tanto hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares y se inicia el llenado desde aurícula hacia ventrículo. Como dijimos, hay una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento, y finalmente una contracción auricular. Estas primeras dos fases de llenado rápido y llenado lento son fases de llenado pasivo, mientras que la contracción auricular corresponde a un llenado activo. Entonces, dicho esto, ¿cuánto volumen es el que se moviliza en el llenado ventricular? Vamos a ver que este llenado es de unos 70 mililitros. ¿Y cómo está distribuido este llenado ventricular? Vamos a ver que en la primera etapa de llenado rápido representa el 70% del volumen del llenado, es decir, unos 49 mililitros, mientras que en la segunda fase de llenado lento solo aporta el 10% del llenado ventricular, es decir, unos 7 mililitros. Y finalmente tenemos una fase de llenado activo, que es la contracción auricular, que contribuye con un 20% al llenado del ventrículo, es decir, unos 21 mililitros. Esto es importante porque en ciertos pacientes en los cuales se pierde la contracción o la patada auricular, como puede ser por una fibrilación auricular, que es un tipo de taquiarritmia supraventricular, en pacientes con insuficiencia cardíaca, la pérdida de esta patada auricular puede contribuir a cuadros de descompensación y de insuficiencia cardíaca, como vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se grafica esta primera fase de llenado ventricular con su respectivo electrocardiograma, variación en el volumen ventricular y las presiones a nivel de la arteria aorta, a nivel de la aurícula y a nivel del ventrículo. With the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point, the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open AV valves. As atrial contraction completes, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close. The closing of the AV valves produces the first heart sound, S1, and marks the beginning of systole.
Entonces, fíjense cómo acá se está graficando la última fase del llenado, en este caso hace referencia al llenado activo producido por la contracción auricular, que como dijimos contribuye en un 20% al llenado del ventrículo. Se produce como consecuencia de la despolarización de la aurícula, iniciado por el nódulo sinusal. Como consecuencia de la despolarización de la aurícula, esta se registra desde el punto de vista eléctrico en el electrocardiograma como una onda de despolarización o onda P. Al contraerse la aurícula, esto contribuye al llenado en el ventrículo, en este 20% como mencionamos recién, y como consecuencia del incremento del llenado dentro del ventrículo, la presión intraventricular incrementa, aumenta, y eso genera que se cierre la válvula auriculoventricular a este nivel y se detecta el primer ruido cardíaco, ¿sí?, que es el R1, primer ruido cardíaco producido por el cierre de la válvula auriculoventricular. Esto es la última fase del llenado ventricular activo. Luego comienza la segunda fase, que es la fase de contracción isovolumétrica, ya estamos dentro de lo que sería la sístole. ¿Y qué es lo que ocurre en la contracción isovolumétrica? Como dijimos, la presión ventricular es mayor que en la aurícula, por lo tanto las válvulas auriculoventriculares se cierran, primer ruido cardíaco, y comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo. De vuelta, como las válvulas están cerradas, hay aumento de presión sin cambio en el volumen. El volumen de llenado es de unos 70 mililitros aproximadamente, pero después vamos a ver que hay un volumen residual dentro del ventrículo, por lo tanto, el volumen total dentro del ventrículo en esta fase es de unos 120 mililitros. Entonces, empieza a contraerse el ventrículo, pero no hay eyección, ¿por qué? Porque las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas, se encuentran cerradas. S1, and marks the beginning of systole. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves remain closed, and the ventricles contract within a closed space. This phase is referred to as isovolumetric contraction, because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Fíjense entonces cómo se produjo el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se produce la despolarización del ventrículo mediado por el nódulo auriculoventricular. Esto se representa desde el punto de vista eléctrico como el complejo QRS, que corresponde a la despolarización del ventrículo, y como dijimos, cuando hay contracción, la presión dentro de la cavidad aumenta. En este caso vamos a ver cómo hay un incremento de la presión intraventricular, pero como las válvulas se encuentran cerradas, no va a haber variación en lo que es el volumen, ¿sí? Esto indica la fase isovolumétrica sistólica o fase isovolumétrica de contracción. Reducido esta fase, comienza la tercera fase, que es la fase de eyección o periodo eyectivo, que corresponde a la sístole. ¿Y qué es lo que ocurre en esta fase? La presión ventricular es mayor que la arterial, del lado derecho arteria pulmonar, del lado izquierdo arteria aorta, y las válvulas sigmoideas se abren y por lo tanto la sangre fluye desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Un periodo de eyección máxima o rápida y un periodo de eyección reducida. Y fíjense, ¿cuánto dura este periodo de eyección? Tan solo 0,2 segundos. Vamos a ver que el periodo de eyección máxima representa el 70% del periodo eyectivo, es decir, 49 mililitros, mientras que la fase de eyección reducida corresponde al 30% restante. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is the rapid ejection phase. As ventricular repolarization, reflected by the T wave, begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole.
Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. Entonces, fíjense cómo en esta tercera fase, que corresponde al periodo eyectivo, lo que vamos a tener es, como consecuencia de la apertura de la válvula, hay una disminución del volumen intraventricular, hay una caída de la presión dentro del ventrículo, y vamos a ver que al final de la fase de eyección, el flujo de sangre a través de la válvula aórtica desciende hasta que incluso se invierte la dirección. Y en este punto, la válvula aórtica es cuando se cierra, y lo que va a dar origen al segundo ruido cardíaco, y en el momento en el que el flujo de sangre en la aorta se vuelve brevemente positivo, va a haber una pequeña elevación en el trazado de la presión aórtica, y es lo que se conoce como cisura o incisura dicrota, ¿sí? O escotadura dicrota. Cuando se produce la repolarización del ventrículo, gráficamente en el electrocardiograma lo vamos a ver como una onda T de repolarización. Les aclaro que no hablamos de la repolarización de la aurícula, porque este fenómeno de repolarización queda enmascarado por el complejo QRS. De cualquier manera lo vamos a ver más adelante cuando veamos electrocardiograma. Y finalmente tenemos la fase de relajación ventricular o fase isovolumétrica diastólica, ¿sí? En esta etapa la presión ventricular es menor que la arterial, las válvulas sigmoidas aórticas se cierran, y la presión ventricular es mayor que la auricular. En esta fase de vuelta, como no hay válvulas abiertas, lo que va a haber es una disminución de la presión sin cambios en el volumen. Entonces la relajación comienza, se llenan las aurículas para dar posterior paso a la diástole. O sea que vamos a ver que en esta fase donde el ventrículo se está relajando ya hay un llenado pasivo de las aurículas. The second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric, as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly. Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles passively. The atria contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. Entonces fíjense como en la última fase de isovolumétrica diastólica o de relajación, siempre dijimos que cuando hay relajación hay una caída de la presión intracavitaria, y es lo que sucede acá, hay una disminución de la presión intraventricular, ¿sí? Hasta el punto en el cual comienza a llenarse, como dijimos, las aurículas de manera pasiva, hasta que se produce el punto crítico en el cual se abren las válvulas para comenzar el llenado. ¿Bien? Entonces, la idea es ver ahora el video completo para tratar de ver de manera dinámica todas estas 4 fases de manera consecutiva. Les vuelvo a repetir, esto se desglosa en fases de manera arbitraria para tratar de interpretarlo y para su estudio, pero en realidad esto es algo cíclico que se repite continuamente. With the firing of the SA node that stimulates the atria to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction starts shortly after the P wave begins and causes the pressure within the atria to increase, forcing blood into the ventricles. Atrial contraction, however, only accounts for a fraction of ventricular filling, because at this point, the ventricles are already almost full due to passive blood flow down the ventricles through the open AV valves. As atrial contraction completes, atrial pressure begins to fall, reversing the pressure gradient across the AV valves, causing them to close. The closing of the AV valves produces the first heart sound, S1, and marks the beginning of systole. At this point, ventricular depolarization, represented by the QRS complex, is halfway through, and the ventricles start to contract, rapidly building up pressures inside the ventricles. For a moment, however, the semilunar valves remain closed, and the ventricles contract within a closed space. This phase is referred to as isovolumetric contraction,
because no blood is ejected and ventricular volume is unchanged. Ventricular ejection starts when ventricular pressures exceed the pressures within the aorta and pulmonary artery. The aortic and pulmonic valves open and blood is ejected out of the ventricles. This is the rapid ejection phase. As ventricular repolarization, reflected by the T wave, begins, ventricular pressure starts to fall and the force of ejection is reduced. When ventricular pressures drop below aortic and pulmonary pressures, the semilunar valves close, marking the end of systole and beginning of diastole. Closure of semilunar valves produces the second heart sound, S2. The first part of diastole is, again, isovolumetric, as the ventricles relax with all valves closed. Ventricular pressure drops rapidly, but their volumes remain unchanged. Meanwhile, the atria are being filled with blood and atrial pressures rise slowly. Ventricular filling starts when ventricular pressures drop below atrial pressures, causing the AV valve to open, allowing blood to flow down the ventricles passively. The atria contract to finish the filling phase, and the cycle repeats itself. Fíjense cómo es importante entender la correlación entre las cuatro cavidades y qué es lo que pasa con la presión y con el volumen, ¿sí? Fíjense que siempre que hay un entrecruzamiento entre presión y volumen es donde se va a producir la apertura de la válvula de la zona de mayor presión hacia la zona de menor presión para permitir el flujo siguiendo un gradiente de presión como lo vimos en las leyes que rigen la hemodinámica de los fluidos. Tan importante es entender la correlación que existe entre la presión y el volumen, que este gráfico, que es bastante más complejo, donde tenemos desglosado por un lado la presión a nivel de la aorta, la presión a nivel del ventrículo, la presión a nivel de la aurícula, que es lo que sucede con el volumen, se desarrolló este loop de presión-volumen, se conoce así, loop o curva presión-volumen, que lo que intenta es interrelacionar los cambios que se producen en la presión y en el volumen durante la totalidad del ciclo cardíaco. Entonces es muy importante que este gráfico lo entiendan, porque si entienden el gráfico, entienden el ciclo cardíaco, y esto siempre es pregunta de examen y de parcial. Entonces fíjense que tenemos dos ejes. Por un lado tenemos en el eje vertical a la presión, medida en milímetros de mercurio, la presión del ventrículo, que puede ser izquierdo o derecho. Recuerden, lo que radica la diferencia son los valores absolutos de presión, pero el fenómeno es igual en ambas cavidades. Y en el eje horizontal vamos a tener el volumen diastólico, ¿sí? O sea que tenemos presión en función del volumen. Y fíjense cómo está graficado este loop. Arrancamos con la fase de llenado, entonces si lo interpretamos vemos que lo que se va a incrementar es el volumen. Dijimos que partíamos de un volumen diastólico final de aproximadamente unos 50 mililitros. Comienza la fase de llenado donde el volumen se incrementa hasta aproximadamente unos 120 mililitros, y en este punto obviamente va a haber un cierre de las válvulas, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza la fase de contracción isovolumétrica. Habíamos dicho que en esta fase las 4 válvulas se encontraban cerradas. Comienza entonces a aumentar la presión, fíjese que asciende en el eje vertical, aumentando la presión, pero el volumen se mantiene constante. Esta es la fase isovolumétrica sistólica o de contracción, hasta que se produce la apertura de la válvula sigmoidea aórtica y comienza la fase de eyección o periodo eyectivo con su fase rápida y su fase lenta. Y fíjense que la curva desciende para este punto, es decir, que ¿qué es lo que está disminuyendo? El volumen, que pasa de 120 al valor residual de unos 50 mililitros. O sea que hay una disminución del volumen con un incremento transitorio de la presión, ¿sí? Hasta este punto, donde se cierra la válvula y comienza la fase isovolumétrica diastólica, de relajación isovolumétrica, y de vuelta lo que voy a tener es una disminución, una caída de la presión intraventricular con igual volumen. ¿Bien? Entonces, si tuviéramos que graficarlo de otra forma, podemos decir que el punto A al punto B corresponde a la fase de llenado ventricular, donde va a haber un incremento del volumen, desde un volumen residual de 50 mililitros
hacia un volumen diastólico final de 120 a 140 mililitros, que es lo que marca el inicio de la nueva fase, el cierre de la válvula auriculoventricular, que como dijimos corresponde al primer ruido cardíaco. Luego va a haber un incremento de la presión intraventricular sin cambio, sin variación en el volumen, es una fase de contracción isovolumétrica. En este punto, en el punto C, se va a producir la apertura de la válvula sigmoidea, aórtica o pulmonar, y este punto del B al C corresponde a la fase de contracción isovolumétrica y comienza el periodo eyectivo. El volumen eyectado es de aproximadamente unos 70 mililitros, esto es lo que se conoce como volumen sistólico, y va a haber una disminución del volumen, por eso nos acercamos hacia este lado de la gráfica, ¿sí? Fíjense cómo el volumen va disminuyendo de 120 a 50, y acá se produce el entrecruce de presiones entre lo que sería el ventrículo y las válvulas y la arteria pulmonar o arteria aorta, y se produce el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica o pulmonar, generándose el segundo ruido cardíaco. Con las 4 válvulas cerradas, se produce la fase de relajación isovolumétrica, en la cual hay una caída de la presión intraventricular sin cambio en el volumen, por eso decimos que es isovolumétrica, y finalmente se produce la apertura de la válvula auriculoventricular, donde se reinicia la fase de llenado. O sea, esta es otra forma de graficar el ciclo cardíaco en base de la presión y el volumen, ¿sí? Y es fundamental que lo conozcan. Después vamos a ver cómo el área bajo la curva corresponde al trabajo cardíaco. Entonces, dijimos que la sístole auricular o la fase de llenado activo del ventrículo correspondía al 20% del llenado total, ¿bien? Mientras que el volumen eyectado es de unos 70 mililitros, eso se conoce como volumen sistólico, y queda un volumen residual o volumen telesistólico dentro del ventrículo que corresponde a unos 50 mililitros. O sea que si vemos el volumen total y la fracción eyectada, esto corresponde a un 60 o un 70% y es lo que se conoce como fracción de eyecciones, la proporción de sangre que se expulsa en cada sístole. Entonces, fíjense qué es lo que sucede en el ventrículo derecho, tenemos la misma gráfica, la diferencia está dada por las presiones que se generan dentro del ventrículo para la apertura y cierre de las válvulas, mientras que del lado izquierdo lo mismo, tenemos otros gradientes de presión, ya que es un sistema de alta presión, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, fíjense qué manera mucho más sencilla de graficar esto, que sería bastante más complejo, cuando tenemos desglosado la presión dentro de la aurícula, la presión dentro del ventrículo, la presión dentro de la aorta, los cambios en el volumen. A través de esta gráfica de las 4 esquinas, o loop presión-volumen, podemos representar los fenómenos de presión, los fenómenos a nivel de la volemia, y graficar los sucesos, digamos, sonoros o valvulares dentro de la gráfica. Entonces, de vuelta, dijimos que el ciclo cardíaco era el conjunto de eventos mecánicos que siguen a los fenómenos eléctricos. Tenemos primero fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, hemodinámicos y fenómenos sonoros. Entonces, ahora solo a modo de mención vamos a hablar de los fenómenos eléctricos, ya que después vamos a tener una clase específicamente de electrocardiograma, donde vamos a ver que cada una de estas fases del ciclo cardíaco tienen su gráfica o su representación en el electrocardiograma, que no es más que el registro de la actividad eléctrica cardíaca sobre la superficie del organismo. Entonces tenemos que la fase de despolarización de la aurícula corresponde a la onda P, ¿sí? Esto se produce como consecuencia de la activación del nódulo sinusal. Tenemos un periodo de conducción donde hay una línea isoeléctrica, que es el segmento PR, como veremos más adelante, una fase de despolarización ventricular, que corresponde al complejo QRS. Enmascarado por debajo del complejo QRS vamos a tener la repolarización de la aurícula, pero les vuelvo a decir, no se ve, ya que aparece el complejo QRS que corresponde a la despolarización ventricular, y luego tenemos la fase de la repolarización ventricular. Esto que vemos en el electrocardiograma corresponde a un ciclo cardíaco, ¿sí? Y por otro lado tenemos los fenómenos de contracción o relajación, es decir, fenómenos mecánicos y fenómenos hemodinámicos, ya que los gradientes de presión generan
flujo de sangre dentro de las cavidades. Vamos a ver que el pulso venoso y la presión venosa lo que hacen es aportar información acerca de cómo funciona la bomba cardíaca derecha, mientras que el pulso arterial y la presión arterial van a aportar información acerca de la bomba cardíaca izquierda. Ya vamos a tener una clase específicamente donde vamos a hablar de presión arterial, pero ya recordarán cuando estuvimos viendo los principios hemodinámicos que dijimos que la presión arterial era igual al volumen minuto por el índice de resistencia vascular sistémica, o sea que uno de los determinantes de la presión es el volumen sistólico, que es el volumen eyectado en cada ciclo cardíaco. Entonces, cuando hablamos de pulso venoso, es aquel pulso que es visible en el cuello, preferiblemente del lado derecho, en el bulbo de la vena yugular interna o en el confluente yúgulo-subclavio. Es un pulso no palpable que aporta información acerca de aurícula derecha y ventrículo derecho. Vamos a registrar ondas que son positivas, ¿sí? O picos, que es la onda B, la onda A y la onda C, y vamos a tener ondas negativas o valles que corresponden a la onda X y a la onda Y. Entonces, las ondas positivas representan detenciones transitorias del retorno sanguíneo con la consiguiente distensión de las paredes venosas. Fíjense cómo la onda A corresponde a la sístole auricular, el colapso X o colapso sistólico es un descenso del plano tricuspidio durante la sístole ventricular. La onda C prácticamente no es detectada desde el punto de vista clínico. Luego tenemos la onda B que corresponde al llenado auricular y finalmente el colapso I que corresponde al llenado ventricular. Asimismo podemos determinar la presión venosa mediante la observación o directamente a través de un catéter intravascular, y esto permite valorar la volemia del paciente. Esta presión corresponde a las presiones de llenado del ventrículo derecho e indica la capacidad que tienen los ventrículos para expulsar una carga de sangre. Es útil para la fluidoterapia en individuos graves, en pacientes que están en terapia, y permite conocer el volumen circulante eficaz. O sea, lo podemos hacer de manera invasiva o lo podemos estimar mediante métodos externos sin la necesidad de un catéter central, ¿sí? Esta es la manera de medirlo de manera no invasiva, se lo coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabecera elevada a unos 30 o unos 45 grados, y se traza una línea imaginaria paralela al suelo que pase por el ángulo de Lewis, ¿bien? Y se busca el borde superior externo ingurgitado, y luego se traza una línea perpendicular entre las dos anteriores y se le suman unos 5 centímetros de distancia entre el ángulo de Lewis y la aurícula derecha. El valor normal de presión venosa central es de aproximadamente 5 a 10 centímetros de agua. Esto se estima a través justamente de una columna de agua. Y luego hablamos de los fenómenos sonoros. Como dijimos, el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mientras que el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Si se fijan, entre el primer y el segundo ruido tenemos la sístole, mientras que entre el segundo y el primer ruido corresponde al periodo diastólico. Entonces, ¿qué es lo que describen cada uno de los ruidos? Como dijimos, primer ruido, cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Tiene dos componentes, un componente mitral del lado izquierdo y un componente tricuspidio del lado derecho. Segundo ruido, que corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, con sus dos componentes. Un tercer ruido que corresponde al galope de llenado diastólico, o galope ventricular o protodiastólico. Y el cuarto ruido, que es un ruido auricular que crea un galope auricular o presistólico. ¿Cuáles son los focos de auscultación de cada una de estas válvulas? Tenemos un foco aórtico que se localiza a nivel del segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal izquierda, un foco pulmonar que está ubicado a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda, foco tricuspidio a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda, y finalmente el foco mitral, que corresponde al quinto espacio intercostal izquierdo y línea medio clavicular izquierda. Esto es importante que lo sepan, más adelante cuando tengamos posibilidad de tener clases presencial vamos a ver estos focos de auscultación que son importantes de la semiología cardiovascular. ¿Sí? Entonces, dicho esto, dijimos que entre el primero y el segundo ruido cardíaco, es decir, cierre de las válvulas auriculoventriculares, cierre de las válvulas
sigmoideas, aórtica y pulmonar tenemos la fase sistólica, mientras que entre el segundo y el primer ruido tenemos la fase diastólica. A su vez, estas se subdividen en 3 subetapas que son importantes desde el punto de vista clínico para la semiología auscultatoria. Hablamos de una primera fase o protosistólica, una fase media o mesosistólica y una fase final o telesistólica, ¿sí? Y esto mismo sucede a nivel de la diástole. Hablamos de al inicio protodiástole, en la fase media mesodiástole y en la fase final de telediástole. ¿Y por qué es importante relacionar esto con el ciclo cardíaco? Porque si pensamos qué es lo que sucede entre el primer y segundo ruido, con el ciclo cardíaco vamos a poder interpretar cómo se encuentran en ese momento las válvulas para poder interpretar los hallazgos auscultatorios al examen físico. Tenemos que entre el primer y el segundo ruido tenemos la sístole, y si lo pensamos en la sístole, las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia, van a estar cerradas, mientras que las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar van a encontrarse abiertas. En la diástole, por el contrario, vamos a tener que las válvulas aórtica y pulmonar van a estar cerradas, mientras que las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, van a encontrarse abiertas. ¿Y por qué es importante esto? Porque según el foco auscultatorio y la fase del ciclo en la que estoy auscultando, voy a poder interpretar el tipo de soplo que yo esté detectando. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las características auscultatorias del primer ruido cardíaco? En condiciones normales, como dijimos, se origina por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, al inicio de la contracción ventricular. Este ruido, si bien se produce por el cierre de 2 válvulas, ¿sí? La mitral y la tricúspide, se escucha en condiciones normales como un único sonido. Es de mayor intensidad justamente a nivel de los focos donde están estas válvulas, foco mitral y tricuspidio. Es un soplo de un tono ligeramente bajo que indica el inicio de la sístole, ¿sí? Y este primer ruido coincide con el con el pulso arterial. Lo vamos a auscultar fundamentalmente con el diafragma del estetoscopio. Ahora, ¿cuáles son las características auscultatorias del segundo ruido? ¿Cuándo se produce el segundo ruido? Por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, ¿sí? Este ruido lo que indica es de vuelta el inicio de la diástole, como se genera a nivel de las válvulas aórtica y pulmonar. Los 2 focos donde lo voy a escuchar con mayor intensidad va a ser justamente en los focos aórtico y pulmonar, y es un soplo que tiene una tonalidad ligeramente más alta, y lo voy a auscultar con el diafragma del estetoscopio. Fíjense entonces, entre el primer y el segundo ruido tengo la sístole, y entre el segundo y el primer ruido tengo la diástole. Ahora bien, ¿en qué situaciones puedo tener desdoblado el segundo ruido? Se puede producir un desdoblamiento del segundo ruido que es fisiológico, ¿sí? Fíjense en qué situación. Cuando hay una inspiración, se aumenta el retorno venoso en el lado derecho del corazón, aumentando el volumen de estas cavidades y retardando, por lo tanto, el cierre de la válvula pulmonar. Vamos de vuelta. Así se escucharía en condiciones normales, primero, segundo ruido. Fíjense en la inspiración, va a haber un desdoblamiento.
Entonces, la inspiración aumenta la capacidad vascular pulmonar, se acumula más sangre en el lado pulmonar, en el lecho pulmonar, y esto disminuye la cantidad de sangre que entra en el corazón izquierdo. Es decir, que este es un desdoblamiento fisiológico. ¿En qué otra condición puede estar desdoblado el segundo ruido? Por ejemplo, en caso de un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la disminución del volumen ventricular, el ventrículo izquierdo se vacía más rápido que el derecho, y la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar, aproximadamente 0,04 segundos, y eso va a dar lugar a un segundo ruido normalmente desdoblado con sus dos componentes, aórtico y pulmonar. Fíjense las características auscultatorias del tercer ruido. El tercer ruido puede ser fisiológico en chicos, en pacientes jóvenes de menos de 30 años que no tengan ninguna enfermedad cardíaca o concomitante, o en el tercer trimestre del embarazo. Este tercer ruido es de baja frecuencia, por lo que se escucha mejor con la campana del estetoscopio, y se produce como consecuencia de un llenado diastólico rápido, en el que las paredes ventriculares alcanzan rápidamente su punto de máxima distensión, y eso va a ocasionar una vibración de baja intensidad que da origen al tercer ruido. Se escucha en la primera fase de la diástole, es decir, que es protodiastólica, y durante la fase de llenado rápido pasivo, es inmediatamente después del segundo ruido. Cuando se asocia con taquicardia, puede dar una cadencia de galope que se les llama galope ventricular, ¿sí? ¿En qué situaciones va a estar de causa patológica? Siempre que haya enfermedades que generan una sobrecarga diastólica del ventrículo, dilatación del ventrículo y disfunción sistólica. Bueno, y por último tenemos el cuarto ruido cardíaco, que es el resultado del flujo sanguíneo que golpea en una pared ventricular rígida, impulsado por una contracción auricular enérgica hacia un ventrículo que es poco distensible. Se lo conoce como galope auricular, se relaciona a patologías que cursan con disfunción diastólica, sobrecarga sistólica ventricular, hipertrofia ventricular y patologías que aumentan la rigidez del ventrículo, como por ejemplo en pacientes con cardiopatía isquémica. Es un sonido diastólico que tiene baja frecuencia, se produce en la fase de llenado rápido activo, es decir, como consecuencia de la contracción auricular, y se escucha justo antes del primer ruido cardíaco. Como es de baja frecuencia, lo vamos a ocultar con la campana del estetoscopio, ¿sí? A diferencia del tercer ruido, siempre que escucho un cuarto ruido es patológico. Ahora bien, tenemos el ritmo conocido como galope de suma. En este caso vamos a tener primero, segundo y tercer y cuarto ruido. Este ritmo de galope de suma es típico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales se produce el llenado ventricular en un ventrículo que es rígido, con disfunción diastólica, y la contracción auricular genera este ruido sumado a un ventrículo no distensible, por eso se suman tercer y cuarto ruido. Entonces, fíjense, si bien es un poquito antigua esta gráfica, es bastante clara de qué es lo que sucede en cada una de las fases del ciclo cardíaco. Lo tenemos dividido en
diástole, en sístole, y qué es lo que sucede a nivel de la válvula, cuando se cierra y cuando se abre, cuál es la interrelación hemodinámica valvular, qué es lo que se ausculta normalmente, cuáles pueden ser variantes de auscultación normal, como dijimos, segundo ruido que puede estar desdoblado, un tercer ruido fisiológico, en tercer trimestre del embarazo, en pacientes jóvenes o en los chicos, y condiciones patológicas, como puede ser cuarto ruido u otros ruidos agregados como clic sistólico y chasquido de apertura, ¿sí? Pero es importante que correlacionen cómo se encuentra la válvula en el momento del ciclo cardíaco para poder interpretar también los soplos que pueden aparecer. Como dijimos, hablamos de ruidos que tienen que ver con el cierre y la apertura de las válvulas o con el llenado ventricular, pero también se pueden generar ruidos agregados conocidos como soplos, que se producen por la turbulencia que produce el pasaje de la sangre por una válvula que no se abre o que no se cierra bien. Cuando es una válvula que no se abre bien, hablamos de soplos de estenosis, mientras que la válvula cuando no se cierra bien, hablamos de soplos de insuficiencia o soplos de regurgitación. Entonces, dicho esto, es importante poder interpretar en el momento del ciclo cardíaco en el cual lo estamos ocultando para ver qué tipo de soplo será. Por ejemplo, si yo escucho un soplo entre el primer y segundo ruido, sé que es un soplo de tipo sistólico, ¿bien? Si es un soplo de insuficiencia, me da la pauta de que es una válvula que no se está cerrando bien, y por lo tanto la válvula que debería estar cerrada en este momento del ciclo es la válvula mitral o tricuspidia. Es decir, que un soplo sistólico de insuficiencia va a ser un soplo de insuficiencia mitral o tricuspidia. Mientras que si el soplo es de estenosis, la válvula que se debería estar abriendo en esta fase del ciclo es la válvula aórtica o pulmonar. Por lo tanto, un soplo sistólico de estenosis va a ser una valvulopatía aórtica o pulmonar. O sea, fíjense que clínicamente, interpretando el ciclo cardíaco a través de la auscultación, voy a poder interpretar el tipo de valvulopatía que tengo presente. Más allá de las características auscultatorias que después vamos a ver tienen este tipo de soplos. Fíjense, en este caso estoy con un soplo sistólico, está entre el primero y el segundo ruido, y se produce por el estrechamiento de la válvula aórtica causado por la incapacidad de la válvula para abrirse. ¿Sí? Es una de las principales valvulopatías, sobre todo en pacientes ancianos. Es un soplo de tipo romboidal, como vamos a ver, ¿sí? Es de causa degenerativa fundamentalmente, y se da en pacientes añosos. Clínicamente el paciente va a tener síntomas de bajo gasto cardíaco, angina de pecho, síncope, esto lo vamos a ver más adelante. Y la auscultación característica es un soplo expulsivo, creciente, decreciente, áspero, que se irradia hacia cuello, por eso dijimos que es de característica romboidal. Ahora fíjense en este otro ejemplo, fíjense la diferencia. También el soplo se genera a nivel de la válvula aórtica, pero en este caso es un soplo diastólico, es un soplo de insuficiencia, ¿sí? En el cual hay un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, y este valvulopatía lo que produce es una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por el volumen de regurgitación. Es un soplo de tipo aspirativo. Bien, el grado de regurgitación va a depender del tamaño del orificio regurgitante, la diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo, y de la duración de la diástole, que como dijimos era la fase del ciclo cardíaco que podía presentar mayor variación. Entonces, ya para ir terminando, fíjense la importancia de entender cuáles son las fases del ciclo cardíaco, cuáles son los fenómenos valvulares, qué es lo que está produciéndose a nivel del volumen en cada una de las cavidades, a nivel de las presiones, porque en la próxima clase lo que vamos a determinar cuáles son los factores que determinan o afectan la función cardíaca, que para ir adelantándoles son la precarga, la poscarga, el inotropismo y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es importante que repasen ciclo cardíaco, que puedan dibujar entendiendo cada una de las fases del loop presión-volumen, porque en base a este loop presión-volumen es donde vamos a ver
los factores que se afectan o que se alteran y que van a condicionar el volumen mínimo. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase.